El origen del mundo creado. La iluminada Lila preguntó: ¿Tienes la bondad de decirme, querida diosa, cómo comenzó el alma en un principio a sufrir este infausto sueño? Sarasvati respondió: Ya hemos dicho que aunque la conciencia es la única realidad existente, cuando se manifiesta a sí misma como objeto, parece tomar todas las formas del mundo creado. Cuando el prana penetra en el cuerpo y comienza a vibrar en sus órganos internos, se dice que el cuerpo está vivo. Todos los cuerpos existen, pues, desde el principio de la creación. Si en ellos no vibra el prana, se conocen como árboles o plantas. Este pensamiento o prana, al entrar en los cuerpos, da el ser a los diferentes órganos, como los ojos, etc. La conciencia toma siempre la forma de lo que está pensando. Por tanto, este ser conciencia o sakchi existe en todos los cuerpos, como movimiento en los animados y como inercia en los inanimados. Y esos cuerpos pensados por la conciencia existen desde el principio y continúan existiendo hasta este momento, donde ese pensamiento, que es parte de la conciencia infinita, imagina ser un árbol, se convierte en un árbol. Donde se imagina que es una roca, se convierte en roca. Donde imagina que es hierba, se convierte en hierba. Y así sucesivamente. En este sentido, no hay ninguna diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo inteligente y lo inerte. Entre las sustancias no hay diferencia alguna, porque la conciencia infinita es exactamente igual en todas partes. La misma conciencia se conoce con nombres distintos en todas las sustancias, según se identifiquen con gusanos, hormigas, pájaros u otros pensamientos. En la conciencia no hay comparación ni diferencia entre las sustancias. Lo mismo que la gente que vive en el Polo Norte no conoce a la que vive en el Polo Sur y en consecuencia no se compara con ella. Cada sustancia determinada como tal por el pensamiento existe por sí misma, sin diferenciarse ni compararse con las otras sustancias. Establecer diferencias entre ellas como consciente o inconsciente es como si una rana que nace sobre una roca considerara diferente a otra rana que ha nacido lejos de la roca. El pensamiento que forma parte de la conciencia infinita está en todas partes. Lo que ese pensamiento pensó de sí mismo existe desde el principio de la creación y permanece siempre igual. La conciencia se piensa primero como akasha, luego como aire en movimiento, después como cosas inertes y más tarde como seres conscientes. Pero esta sucesión no es nada más que una ilusión del pensamiento y tampoco es real, aunque parezca real a la mente del que lo piensa y se piensa a sí mismo como una mente real. Creo que en este momento el rey Vidurata desea entrar en el cuerpo del rey Padma. La iluminada Lila dijo: Vayamos a aquel lugar y veamos lo que sucede allí. Sarasvati dijo: Sintonizando con el ego del corazón de Padma, Vidurata imagina haber ido a otro mundo. Nosotras debemos ir por nuestro propio camino. Uno no debe interponerse en el camino pensando por los demás. En aquel momento, el aliento abandonó el cuerpo de Vidurata, como un pájaro abandona un árbol que está a punto de caer, y su mente volvió al espacio en forma sutil. Lila y Sarasvati lo vieron y lo siguieron. En pocos minutos,
Cuando el período de inconsciencia post-mortem llegó a su fin, aquella forma sutil recuperó su conciencia, y el rey fallecido vio los ritos funerarios dispuestos por sus parientes en su honor. Después de esto, viajó hacia el sur y llegó a la residencia del dios de la muerte, que declaró que el rey no había cometido acciones injustas y ordenó a sus mensajeros que le dejaran entrar en su cuerpo anterior. El rey Padma, que continuaba en su palacio cubierto de flores, Vidurata había estado en contacto con el cuerpo de Padma a través del sentimiento del ego o ahankara de este último. Como un hombre que ha viajado a tierras lejanas, permanece unido al lugar en donde ha enterrado un tesoro. Rama preguntó en ese momento de la narración: Sagrado Señor, si uno de sus parientes se equivoca en alguna práctica ritual o no realiza las ceremonias fúnebres de forma adecuada, ¿puede el difunto tomar la forma sutil? Vasista respondió: Sean como sean los ritos funerarios, si el difunto cree que han sido practicados correctamente, obtiene su forma sutil. Esta es una verdad bien conocida. Cada uno se convierte en aquello que piensa. El pensamiento del hombre convierte al néctar en veneno y hace que un objeto irreal se convierta en real. Pero sin la causa adecuada no se produce efecto alguno. Y por tanto, si no existe el correspondiente deseo, tampoco surge ningún pensamiento. Por consiguiente, nada ha surgido ni ha sido creado jamás por la infinita conciencia incausada, que permanece siempre en sí misma, inmóvil y tranquila. Si los ritos funerarios son realizados por los parientes con una fe adecuada, son de gran ayuda para el alma muerta, a menos que haya sido muy cruel y depravada en su vida anterior. Como dije, Lila y Sarasvati entraron en el fastuoso palacio y llegaron a la habitación donde estaba embalsamado entre flores el cuerpo de Padma. Los sirvientes reales estaban todavía dormidos. Sentada junto al cadáver de su esposo, vieron a la segunda Lila, que abanicaba con devoción al rey. Ella no podía verlas. En ese momento, Rama preguntó a Vasista: Dijiste que la primera Lila había dejado temporalmente su cuerpo al lado del rey y había viajado en su cuerpo sutil con Sarasvati. Pero ahora no se menciona para nada el cuerpo que dejó aquella primera Lila junto al cadáver de Padma. Vasista contestó: Cuando la primera Lila obtuvo la iluminación, su fantasía egoica de su cuerpo sutil abandonó su vínculo con aquella forma física, y ésta se derritió como un montón de nieve. De hecho, solo era la fantasía ignorante de Lila la que mantenía vigente aquel cuerpo material. Es como si uno sueña que es un ciervo y cuando despierta ve que el ciervo ha desaparecido. Se pone entonces a buscarlo. En la mente del ignorante, lo irreal se manifiesta espontáneamente. Pero cuando la ignorancia se ha eliminado, no se mantiene esa imaginación ni por un solo instante. La convicción ficticia de que lo irreal es real se arraiga profundamente en la mente humana por la reiterada imaginación del mismo hecho. Podemos cambiar de cuerpo sutil sin destruir el primero. Igual que en un sueño podemos tomar varias formas sin abandonar la primera. El cuerpo de un yogi es absolutamente sutil e invisible, aunque parezca visible a los ojos del ignorante que lo contempla y piensa que está vivo o está muerto. Porque ¿dónde está el cuerpo que existe y muere? Lo que es no puede dejar de ser. Lo que aparece en un momento y se desvanece más tarde no es más que una ilusión. Rama preguntó:
Señor, ¿cómo se transforma el cuerpo físico del yogi en un cuerpo sutil? Vasista respondió: ¿cuántas veces tendré que repetírtelo, Rama, hasta que consigas entenderlo? Lo único que hay es un cuerpo sutil, que parece unido a un cuerpo físico por la reiterada imaginación de cada cual. El yogi iluminado en vida ya no piensa como el ignorante que tiene un cuerpo físico y por tanto deja de percibirlo como tal. El cuerpo físico solo es la creación de la fantasía del ignorante y carece por completo de realidad. No hay ninguna diferencia entre ese cuerpo y la ignorancia, Avidya. Pensar que hay dos cuerpos es precisamente el samsara. Como te seguía diciendo, Sarasvati había impedido hasta aquel momento que el cuerpo sutil de Vidurata entrara en el cuerpo del difunto Padma, y la iluminada Lila preguntó al respecto: ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que me senté al lado del cuerpo de mi esposo y entré en contemplación? Sarasvati replicó: hace un mes que iniciaste tu contemplación. Durante los primeros 15 días, tu cuerpo se evaporó a causa del calor generado por el pranayama. Quedó como una hoja seca, rígido y frío, de forma que los ministros creyeron que también habías muerto y lo incineraron. Ahora, conforme a tu voluntad, apareces aquí en tu cuerpo sutil. Has perdido todos los recuerdos del pasado y las tendencias latentes acumuladas en anteriores reencarnaciones. Porque cuando la mente se afirma en su naturaleza sutil, olvida el cuerpo físico, como un niño olvida al nacer su estado fetal. Hoy hace 31 días que estás en contemplación. Ven, presentémonos a esa otra lila. Cuando la segunda lila las vio junto a ella, cayó a sus pies y comenzó a adorarlas, llena de admiración. Sarasvati le preguntó: ¿qué haces aquí? La segunda lila contestó: cuando me desmayé en el palacio de Vidurata, perdí el conocimiento durante algún tiempo. Luego vi que mi cuerpo sutil ascendía al cielo y se sentaba en un vehículo etéreo que me conducía aquí, donde vi a Vidurata yaciendo en un lecho cubierto de flores. Pensé que estaba agotado por la batalla y para no despertarlo me puse a abanicarlo suavemente. Resurrección del rey Padma. En ese momento Sarasvati permitió que el cuerpo sutil de Vidurata entrara en el cuerpo del yaciente Padma. El rey despertó de repente como si saliera de un sueño profundo. Las dos lilas les presentaron sus respetos. El rey preguntó a la iluminada: ¿quién eres tú? ¿Quién es ella y de dónde ha venido? La iluminada lila respondió: Señor, yo soy tu esposa de una encarnación anterior y tu constante compañera, como una palabra y su significado. Esta lila que ves junto a mí es tu otra esposa, una réplica de mí misma que yo he imaginado para tu deleite. Y la que está sentada en ese trono dorado es la diosa Sarasvati, que está aquí presente para nuestra fortuna. Al oír esto, el rey se incorporó y saludó a Sarasvati, quien le vaticinó larga vida y prosperidad, y una futura iluminación. Después de prometer todo esto al rey, Sarasvati desapareció. El rey y la reina quedaron amorosamente abrazados. Los asistentes que habían velado el cuerpo del rey despertaron y se sorprendieron mucho de que el rey hubiera vuelto a la vida. La alegría reinó en todo el país. La gente contó durante mucho tiempo cómo la reina había regresado del otro mundo con una réplica suya para deleite y regalo de su señor.
El rey oyó de labios de Lila lo que había ocurrido en aquellos agitados días. Continuó gobernando su reino con la bendición de la diosa Sarasvati, aunque en realidad todo era fruto de su propio esfuerzo. Te he contado con detalle la historia de Lila. La meditación en esta historia te librará del último resquicio de duda sobre la irrealidad de las percepciones objetivas. Ya sé que te estás preguntando cómo es posible liberarse de lo irreal, pero en realidad no hay nada de lo que haya que liberarse, porque todo lo que ves ante ti se manifiesta en el interior de esa conciencia. Todo es lo que es y nunca puede dejar de serlo. Nada ha sido creado. Puedes pensar que lo que se manifiesta ante ti es una creación de Maya, la ilusión, pero ni siquiera Maya es real. Sobre las distintas escalas del tiempo, Rama dijo algo perplejo. Qué gran visión de la verdad suprema me has dispensado. Pero el néctar de tus palabras ha despertado en mí un hambre insaciable de conocimiento. Te ruego, explícame el misterio del tiempo. En la historia de Lila, primero transcurren 8 días y luego parece que es un mes. Estoy algo desconcertado. ¿Hay diferentes escalas de tiempo en los distintos universos? Vasista respondió sonriendo. Querido Rama, cada uno piensa en su interior sus propias formas mentales que solo son experienciadas por él mismo. Hasta el néctar puede ser sentido como un veneno por el que imagina que es un veneno. El amigo puede ser enemigo según nuestra actitud interna y viceversa. Cada objeto es experienciado por nosotros conforme a nuestro sentimiento íntimo acerca de él. Para una persona atormentada, una noche puede ser un siglo, y una noche de jerga transcurre en un momento para una alegre pandilla de amigos. En el sueño, un momento no es diferente a un siglo. La vida de Manu fue 1 hora y media de la vida de Brahman, y esta solo es un día de la vida de Vishnu, que a su vez es un solo día en la vida de Shiva. Para el sabio que ha superado estas limitaciones, no hay día ni noche, ni el discurrir del tiempo es un soporte determinado y uniforme. El yogi iluminado sabe que solo nuestra mente transforma las cosas dulces en amargas y los amigos en enemigos. Del mismo modo, por una práctica obstinada, uno puede llegar a sentir afición por el estudio de las escrituras y por los japas, por lo que antes no había sentido el menor interés, porque estas cualidades no están en los objetos, sino en nuestro propio pensamiento. Igual que el que se marea en el mar siente que el mundo da vuelta, el ignorante cree que estas cualidades residen en los objetos. Un hombre borracho ve en un espacio vacío donde hay un muro sólido y compacto, y un duende inexistente puede matar a una persona sugestionable. El mundo no es más que una vibración de conciencia en el acacha infinito. Solo existe como un duende para existir a los ojos del ignorante. No hay contradicción alguna entre la conciencia infinita y la aparente existencia del universo, pues Maya es el maravilloso sueño que siente una persona despierta. Los árboles pierden sus hojas en otoño y en primavera proyectan nuevas hojas idénticas a las del año anterior. La creación existe todo el tiempo en la conciencia como algo idéntico, pero no lo vemos así, como no vemos en todo momento la liquidez del oro. El creador de una época alcanza la liberación cuando esa época llega a su fin,
y el creador de la época siguiente proyecta un nuevo universo de su memoria, pero ambos no son otra cosa que la conciencia infinita. Rama insistió algo desconcertado. Pero Señor, ¿cómo es posible que el rey y sus súbditos experimentaran los mismos acontecimientos? Vasista respondió: esto ocurre porque el pensamiento de todos los jivas se fundamenta en la conciencia infinita. Los súbditos también pensaban que él era su rey. Las vibraciones de los pensamientos son naturales e inherentes a la conciencia y no precisan motivación exterior alguna. Como el centello natural de un diamante, la mente del rey pensaba que era el rey Vidúrata, y lo mismo sentían todos los seres de aquel universo. Cuando nuestra mente comprende y realiza esta verdad acerca de la conciencia infinita, alcanza el supremo estado de liberación. Y eso solo depende de la intensidad del esfuerzo de cada uno. El hombre es empujado en todo momento en dos direcciones: hacia la realización de Brahman y hacia la ilusoria aceptación del mundo. La dirección en la que se esfuerce con mayor intensidad es la que vence finalmente. Cuando ha superado la ignorancia, la ilusoria visión de lo irreal desaparece para siempre. Rama preguntó: Señor, ten la bondad de explicarme brevemente cómo surge en el primer momento la ilusión del yo y del mundo objeto, sin causa alguna que lo produzca. Sobre la naturaleza del mundo, Vasista respondió: puesto que todas las cosas están en el pensamiento, es evidente que el ser increado es la causa y el soporte de todas ellas. Habrás reparado en que utilizo la expresión todas las cosas, pero esto solo es una manera de hablar, porque lo único que existe es Brahman, la conciencia infinita. Del mismo modo que no se puede separar la pulsera del oro con lo que está hecha, ni las olas del agua que las forma. Tampoco se puede separar al universo de la conciencia infinita que la construye y fundamenta. La conciencia es el universo, pero el universo como tal no es la conciencia. Del mismo modo que la pulsera es oro, pero el oro no es la pulsera. La muchedumbre de seres del universo no supone división alguna en la conciencia infinita, del mismo modo que los miembros de un hombre solo son un mismo hombre. En la conciencia existe un desconocimiento inherente de su propia naturaleza, que parece manifestarse como yo y mundo. Ideas que existen en la conciencia como existe la estatua en el bloque de mármol, antes de ser esculpida. El mundo existe potencialmente en la conciencia infinita, como las olas existen potencialmente en un mar en calma. La palabra creación no tiene otro sentido. La conciencia no sufre creación alguna, ni tampoco está inmersa en lo creado. Entre la conciencia y lo creado no hay ninguna relación de dualidad, porque no son idénticas ni diferentes. La conciencia parece contemplar los pensamientos en su propio corazón, aunque no se diferencia de él en absoluto, como el viento no se diferencia de su propio movimiento. En el momento en que se produce esta división irreal, aparece en la conciencia la idea de espacio que se manifiesta como el elemento que llamamos akasha, que posteriormente cree ser aire y luego fuego. De estas ideas surgen las apariencias de fuego y de aire, con su facultad correspondiente, de la visión y del tacto. Más tarde, estas mismas ideas proyectan la noción de agua con su facultad inherente del gusto, y ella misma cree luego ser tierra
con su facultad inherente del olor y su carácter sólido y consistente. De este modo, el aire, el fuego, el agua y la tierra parecen haberse manifestado a sí mismos, aunque solo son modificaciones de la Akasha o la conciencia infinita. Al mismo tiempo, la conciencia capta en su interior la idea de unidad de tiempo equivalente a 1.000.000 de parpadeos del ojo humano. Y a partir de ahí se desarrolla la escala temporal hasta contemplar una época que es la duración de una creación cósmica, que se divide en 4 edades. La conciencia no está sujeta al tiempo, porque no surge ni desaparece, y carece de secuenciación, que es el carácter esencial del tiempo. La única realidad es la conciencia infinita, siempre despierta e iluminada, idéntica a sí misma a pesar de la creación que parece surgir de ella. La propia conciencia también es esa aparición imaginaria de lo creado, y después de esta creación sigue idéntica a sí misma, sin sufrir cambio alguno. Cuando uno comprende que la conciencia es el absoluto Brahman, experiencia la conciencia en todas las cosas, como experienciamos la energía de nuestros miembros en el mismo acto de sentir a esos miembros. Solo podemos decir que este mundo ilusorio es real en la medida en que lo experienciamos directamente como manifestación de la conciencia, pero también podemos decir que es irreal en tanto lo percibimos con la mente y los órganos sensorios. El viento se percibe como algo real cuando se mueve. Cuando se para, parece inexistente. Del mismo modo, este mundo ilusorio puede considerarse como real e irreal, desde 2 puntos de vista opuestos. La maravillosa ilusión de los 3 mundos existe como algo no diferente al absoluto Brahman. La creación existe en Brahman como la humedad en el agua, la dulzura en la leche y el picor en el pimiento. Pero en nuestra ignorancia presumimos que la creación es algo diferente a Brahman. Sin embargo, no hay causa alguna para la existencia del mundo, como algo distinto a una reflexión del Brahman absoluto. Cuando surge la idea de creación, la creación parece real. Pero cuando por la investigación del ser comprendemos que la creación es imposible, el mundo desaparece de nuestra vista. Nada ha sido creado en ningún momento, y por tanto nada puede llegar a su fin. El Brahman absoluto es todo lo que hay, la paz suprema, el no nacido, la conciencia pura y permanente. En cada átomo surgen mundos dentro de otros mundos. ¿Cuál puede ser su causa y cómo pueden surgir? Cuando uno abandona las ideas de yo y mundo, se libera. Y por consiguiente, la única esclavitud es el pensamiento de que somos un cuerpo alojado en un mundo. Los que comprenden y realizan la conciencia infinita como el absoluto sin nombre y sin forma del universo, superan el samsara. Rama preguntó en aquel momento: es evidente que solo existe Brahman, pero entonces, ¿por qué hay sabios en el mundo que parecen enviados de Dios? ¿Y quién es ese Dios? La Shakti de Brahman y el fatalismo. Vasista contestó inmediatamente: en la conciencia infinita existe un poder o energía que está siempre en movimiento. Lo llamamos Shakti. Y aunque está más allá de todas las divisiones temporales, es la única causa de la sucesión de los acontecimientos. Este poder, Chik Shakti, es el que establece la naturaleza de cada objeto del universo, y también se conoce como Mahasatta, o la gran existencia.
Mahachita, la gran inteligencia. Mahachakti, el gran poder. Mahadrishi, la gran visión. Mahakriya, el gran agente. Mahabhaja, la gran naturaleza o el gran devenir. Y Mahaspanda, la gran vibración. Este poder proporciona a cada cosa su cualidad característica, pero no es distinto del absoluto Brahman, y separado de él es tan real como un castillo en el aire. Los sabios establecen una distinción verbal entre Brahman y su Shakti, declarando que la creación es obra de este poder y no de Brahman mismo. Pero la diferencia entre Brahman y su poder es verbal, como cuando uno habla del cuerpo y de sus órganos. La conciencia infinita reconoce que este poder inherente a ella, como uno toma conciencia de sus miembros, casi inconscientemente. Aunque eso sea también contradictorio, pues estamos hablando de la conciencia. Este reconocimiento de Brahman se conoce también como Niyati, porque gobierna la naturaleza y sus cambios. También es conocido como Daivan, o poder divino. Ese Niyati, o Daivan, es el que ordena que me formules esta pregunta en este instante y determina lo que vas a hacer con la respuesta que te brindo. Si uno cree que el poder divino le va a alimentar y se queda quieto sin hacer nada, eso también es obra de Niyati. Este Niyati no puede ser evitado ni siquiera por los dioses como Rudra. Los hombres sabios no deben abandonar sus esfuerzos confiando ingenuamente en este orden establecido, porque Niyati funciona solamente a través del propio esfuerzo. Este Niyati tiene dos aspectos, el humano y el sobrehumano o divino. El primero se aprecia cuando el esfuerzo humano consigue buenos resultados, y el segundo cuando se atribuye a los dioses algún resultado insólito o inesperado. Si uno permanece inactivo, dejando en manos de Niyati toda la actividad, pronto descubrirá que su vida se acaba, pues la vida es acción. Entrando en un nivel elevado de conciencia, podemos detener la respiración y alcanzar la liberación. Pero esto no se consigue por el poder divino, sino que requiere el esfuerzo más intenso. La conciencia infinita aparece en cada lugar como una cosa diferente por su propio poder o Shakti. No hay separación entre esta conciencia y su poder, entre Brahman y su Shakti, como no hay distinción esencial entre las olas y el agua, o entre el cuerpo y sus miembros. Esa separación solo es percibida por los ignorantes. Naturaleza del jiva o individuo primordial.